Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En una especie de resumen, se suele decir que las obras de la Cuaresma son tres: el ayuno, la limosna y la oración. Y esto nos interesa porque es como el tono, como quien da la nota musical, el tono musical de toda la Cuaresma, que idealmente arranca con este primer domingo de Cuaresma. Un ciclo que todos los años en las lecturas bíblicas del Evangelio se abre con la escena de las tentaciones, cuando se nos narra que Jesús ayunó durante esa cuarentena. Y así el ayuno aparece como la primera de las obras de la Cuaresma. Ayuno, abstinencia, mortificación de la carne, esfuerzo como físico por doblegar las pasiones. Y luego el lunes se lee el Evangelio de las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo. Y al día de hoy, como en una especie de catequesis inicial, se nos habla de la oración. Y uno puede así entender que estos primeros 3 días de la Cuaresma, de la primera semana de Cuaresma, formaban una catequesis que cada año nos recuerda estas 3 obras de la Cuaresma. El Evangelio de hoy, que se lee también en otros momentos del año, nos habla de la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica, para definir la oración, recoge unas palabras muy antiguas de un santo del siglo VIII, San Juan Damasceno, donde se nos dice que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Son como 2 frases pegadas, 2 frases juntas. La primera, evidentemente, abarca la segunda, porque, sin lugar a dudas, la petición es una forma de elevar el alma a Dios. Pero de una manera más concisa, las peticiones que hacemos, las súplicas que dirigimos a Dios, le pedimos al Señor cosas. Porque el hombre indigente, el hombre pecador, el hombre criatura, se coloca delante de su Dios como un mendigo, como alguien que necesita recibir, que necesita ayuda, que pide auxilio. El Señor Dios es Rey y nosotros somos como unos pobrecitos sentados a la puerta de su casa pidiéndole. La oración es llamada así obra de la Cuaresma porque implica una conversión, implica dirigirse hacia Dios, en ese sentido como literal de la palabra convertir, de vertirse hacia, dirigirse hacia. Pero también es una conversión en el sentido más amplio, de cambiar de mente, de tener unas disposiciones diferentes. Si el hombre pecador, por decirlo así, es el que confía solamente en sus propias fuerzas, el que quiere alcanzar la felicidad, la dicha, la salud, la inmortalidad, con sus energías, con sus propias fuerzas naturales, el que se convierte a Dios reconoce que está necesitado y por eso ora.
Sin lugar a dudas, un hombre que se considera a sí mismo autosuficiente, que piensa que no necesita ayuda de nadie, pues no ora, no reza, no pide de Dios nada. El Nuevo Testamento, los Evangelios en general, nos muestran cómo el mismo Jesús oraba. Y eso nos descubre ya un gran misterio de su propia humanidad. Los Evangelios nos muestran cómo Jesús reza de distintas formas y en distintos momentos, en su bautismo, antes de realizar un milagro, cuando calma la tempestad, antes de la pasión, orando para que no desfallezca la fe de sus discípulos, pasa noches enteras en oración. Y seguramente esto fue lo que llamó la atención y bueno, sembró la curiosidad en los discípulos de decirles, de preguntarle al Señor, ¿no? ¿Cómo hay que rezar? ¿Cómo es la oración? ¿Qué debemos pedir a Dios? ¿Cómo debemos orar? Y contestó con estas palabras: cuando oren ustedes, no hagan como los paganos que se imaginan que a fuerza de muchas palabras o de repetir las cosas una y otra vez van a ser escuchados, sino que cuando ustedes oren, oren así. Y les enseñó la bellísima oración del Padre Nuestro. La oración es una obra de la Cuaresma, porque convierte al hombre de mero hijo del mundo en hijo de Dios. Nos enseña a convertirnos. Si digámoslo así, no nos sabemos comportar como hijos de Dios porque nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, por nuestras formas de pensar. El Padre Nuestro dirige nuestra mente, convierte nuestra alma hacia esta realidad tan profunda, que Dios es mi Padre, que Dios es Padre y yo soy su Hijo. San Pablo lo dice cuando recuerda que por el Espíritu Santo hemos recibido el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos Abba, Padre. La oración cristiana es ciertamente una obra de la Cuaresma, porque la Cuaresma no consiste únicamente, por decirlo así, en un ejercicio, en una gimnasia, en un esfuerzo físico arduo, extenuante, digamos, como cuando se hacen propósitos de año nuevo, de no comer tanto, de hacer más deporte, de llevar una vida más saludable. La Cuaresma no es simplemente un momento para recuperar la forma física o mental o espiritual. No es para embellecer nada más nuestra alma en ese sentido, sino para elevar nuestro espíritu hacia Dios. Y es curioso, pero justamente la revelación nos hace notar que nosotros, con nuestras propias fuerzas, no podemos llegar hacia Dios. No podemos subir por esa especie de escalera para llegar a Dios. Lo que está en nuestras manos es gritar, es como gemir, como clamar, pedir a Dios que se acerque, que venga el Señor a nosotros. Y así la oración se convierte en una especie de fuerza de atracción. Por la oración atraemos a Dios hacia nosotros mismos, hacia nuestra alma. Por la oración lo hacemos cercano y nos hacemos cercanos de Dios. Con razón, antes de la lectura de la misa de hoy, se nos recuerda que no vivimos solo de las cosas de esta tierra, que nuestro alimento no es solo el pan material, sino que el hombre espiritual, el hombre cristiano, el verdadero hombre, se alimenta de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Y esto empalma pues con el Evangelio de las Tentaciones, cuando en efecto nuestro Señor venció al demonio, recordándole esta gran verdad. No solo de pan vive el hombre,
sino de la palabra de Dios. 3 son, pues, las obras de la Cuaresma: el ayuno, la limosna y la oración. De estas 3, la oración es la que obliga, por decirlo así, o fuerza a Dios a que venga en nuestro auxilio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.